Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Lo siento por la demora, una hora tarde en esta clase del 13 de mayo, pero pues, ¿qué No, vamos a siéntenos. hacer? Eh, Les di una hora más para estudiar. Entonces, vamos a empezar con la Ley General de Vida Silvestre, que nos van a exponer nuestros compañeros Hernández Arroyo, Melanie y Yesenia, Alisa Blue, América Daniela, Víctor Uriel, Ángeles Sinaí, Nadia Yalín y Cristina Ofelia. Que espero que tengan una excelente exposición porque ya me han expuesto antes 3 4 de esos integrantes y siempre lo han hecho bien. Entonces, no, Alisa no te estaba contemplando ahí. Expones horrible a veces. Lo sé, lo sé, lo sé. Entonces, comenzamos chicos. Pero, Tienen 20 pero, minutos para exponer la ley, 10 minutos para que sus compañeros o yo les haga preguntas. Les recuerdo que por cada intervención en la que yo tenga que continuar con su exposición o responder una pregunta, es un punto menos en la calificación que tengan. Empecemos con esta masacre. no, bueno, eso sonó feo. Eso sonó que Sandra, inicien. ¿cómo quieras? Am, Hola, buenas tardes compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la Ley General de la Vida Silvestre y esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del año 2000. Y el propósito de esta ley es la conservación de la fauna y flora silvestre mediante la protección y el aprovechamiento sustentable, de modo que se mantenga y promueva su diversidad e integración. Pero ¿qué es la vida silvestre? Bueno, son todos esos animales, plantas y organismos que crecen sin la intervención de los animales. Y a continuación nuestra compañera Yalin, que nos va a exponer sobre el título 1. El título 1 son las disposiciones preliminares. Los más importantes son en el artículo 1, 2, 3 y 4. El artículo 1 establece que la unión del gobierno federal y estatal municipal debe de conservar y aprovechar de manera sustentable la vida silvestre, el hábitat y el territorio del país. El territorio número 2, perdón, el artículo número 2 nos habla que se pueden aplicar otro tipo de leyes como es la LGEPA, la LEGEPA que ya la habíamos mencionado y otro tipo de leyes ambientales. El artículo número 3 nos habla sobre los efectos que se entienden por esta ley. Voy a mencionar algunos: capacidad de carga, captura y caza, conservación, especies y poblaciones, manejo del hábitat, entre otras. El artículo número 4 nos habla que todos los habitantes del país deben de cuidar y queda prohibido cualquier acto que implique destrucción o daño, este, y que cause perturbación o que dañe la vida silvestre. A continuación, mi otro compañero va a continuar. Que a mí me tocó el título 2, que es la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, y está constituida por el artículo 5, que nos indica que su objetivo es la conservación, protección y aprovechamiento de la sustentabilidad para así restaurar y mantener la biodiversidad del país, así como el bienestar de los habitantes. Y está el artículo 6, donde se integra al gobierno, los gobiernos municipales del Estado y del Distrito Federal para la planeación y diseño de, ¿cómo se llama? Para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. A continuación a mí me tocó el título 3 de las autoridades. Este título va desde el artículo 7 hasta el 14. El artículo 7 indica para qué se establece esta ley y lleva varios puntos. Bueno, lleva como 6 puntos, de los cuales los más importantes a mi parecer fueron estos: coordinar la definición, regulación y superación de las acciones de conservación y de aprovechamiento sustentable, biodiversidad. Punto 2.
Cumplimiento de los lineamientos de la política nacional en materia de la vida silvestre y su hábitat. Punto 3. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para establecer la adecuada colaboración entre los distintos órdenes de gobierno. El artículo 8 va a los municipios, los gobiernos y el Distrito Federal, así como el gobierno federal, y ejercerán sus atribuciones a la conformación de esta ley. En el artículo 9 te da lo que aporta en cuestión a la federación, y esto es la promoción, registro y supervisión técnica del establecimiento de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. El punto 2, el otorgamiento, supervisión y revocación de registros, autorizaciones, certificados y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento y liberación de la vida silvestre. El punto 3, la atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respeto de la fauna, vida silvestre. El artículo 10 corresponde a los estados. En Distrito Federal ejerce las siguientes facultades: la compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento de ejemplares derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia por parte de la comunidades rurales. El punto 2, la creación y administración del registro estatal de las organizaciones relacionadas con la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre. En el artículo 14 puedes encontrar que cuando, por razón de la materia y de la conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones aplicables, se requiere de la intervención de otras dependencias, la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación de la misma. Y a continuación mi compañero seguirá. Bueno, yo les hablaré sobre el título número 4, que es la concertación y participación social, que contiene el artículo 15, 16 y 17. El artículo 15 y 16 dice que se promoverá la participación de todas las personas y sectores involucrados en la formulación y aplicación de las medidas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Víctor, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte. El artículo 15 y 16 dice que se promoverá la participación de todas las personas y sectores involucrados en la formulación y aplicación de las medidas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. El artículo 17 dice que se podrá celebrar los convenios de concentración con las personas físicas y morales interesadas en su conservación y aprovechamiento sustentable. Ok, ¿algo más, chicos? Ok, luego sigue el título 5, que habla sobre disposiciones comunes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Entre esos está después disposiciones preliminares que hablan entre el artículo 18 y 20, 18, 19 y 20, que hablan sobre propietarios, autoridades y secretarías que están encargados a realizar diferentes obligaciones para tener un aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable, ya sea por el uso agrícola, ganadera, forestal, etcétera, en el que las autoridades deberán intervenir para evitar efectos negativos en el ecosistema. Después sigue la capacitación, formación, investigación y divulgación. ¿A qué se refiere? Se refiere que la Secretaría deberá implementar y promover en coordinación con la educación pública que en todos los niveles educativos y organizaciones desarrollen programas de educación ambiental, programas de divulgación y capacitación de investigación científica
para ayudar a las actividades de conservación sustentable de la vida y el cómo utilizarlos haciéndole ver la verdadera importancia ambiental. Después sigue la sanidad de la vida silvestre. El artículo 25-26 hablan sobre la Secretaría y el control sanitario, que determinarán qué medidas deberán... sí, perdón. El control sanitario determinarán qué medidas deberán aplicarse para evitar que especies silvestres sean trasladados fuera de sus hábitats o sean sometidas a condiciones inadecuadas de salud peligrando sus vidas. Quiere decir que para mejorar sus calidades de vida y que si algo sucede no tengan problemas en el proceso. Y también, por último, ejemplares y poblaciones exóticos, que el artículo 27 y 28 hablan sobre el establecimiento de confinamientos, que solo se podrá realizar de conformidad aplicada con la finalidad de prevenir y minimizar los efectos negativos sobre todos los procesos biológicos y ecológicos, así como la sustitución o desplazamiento de poblaciones de especies y de especies nativas que se distribuyen de manera natural en el sitio. Yo les voy a hablar sobre ahora otros capítulos. Primero empezaré por el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre. Eso también sigue en el mismo título. Básicamente, en este se habla sobre, respalda punto a punto el hecho de que las acciones que se lleven a cabo mantengan fuera de riesgo a la fauna silvestre, asimismo mantenerla de dolor y sufrimiento durante cualquier procedimiento involucrándola. En Centros para la Conservación y de Investigación, la Secretaría establecerá y operará de conformidad con lo establecido en el reglamento. Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre. Se llevarán a cabo actividades que contribuirán con la conservación de ejemplares por parte de la Procuraduría Federal y de Protección al Ambiente. Sistema de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Los propietarios o legítimos poseedores de predios o instalaciones en los que se realicen actividades de conservación de vida silvestre deberán de dar aviso a la Secretaría, la cual procederá a su incorporación al sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. Básicamente habla sobre manejos mediante algunos documentos, la conservación de la vida silvestre. El 9, que es Sistema Nacional de Información. Dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que se refiere al artículo, hay un artículo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, algo que ya se habló. Habrá un subsistema nacional de la información sobre la vida silvestre que se coordinará con el Sistema Nacional de Información sobre la biodiversidad y que estará a disposición de los interesados en los términos prescritos en la misma ley. Y el Subsistema Nacional de la Información sobre la Vida Silvestre tendrá por objetivo registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su evitar incluida información relativa a proyectos y actividades o programas científicos, académicos relacionados a la conservación de la vida silvestre, información administrativa, técnica y biológica y socioeconómica derivada de lo anterior mencionado, el desarrollo de actividades relacionadas en la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Y por último, legal procedencia. Para otorgar registros y autorizaciones relacionados con ejemplares, partes y derivados de especies silvestres fuera de su hábitat natural, las autoridades deberán verificar su legal procedencia. Habrá que al trasladar, importar, exportar algún ejemplar, partes o derivadas de especies silvestres requerirá autorización por la Secretaría de Economía. Y queda prohibida la importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero, marino y primate, así como de sus partes y derivados con excepción de aquellos destinados a la investigación científica previa autorización de la Secretaría. Bueno, a mí me tocó el título número 6, que es Conservación de la vida silvestre. Las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación estipulan en el artículo 56, 58 y 59 que la Secretaría identificará a las especies o poblaciones en riesgo, de acuerdo a la norma oficial mexicana correspondiente, señalando el nombre científico y el nombre más común utilizado por la misma especie.
Se le considerarán solamente especies y poblaciones en riesgo si se encuentran en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a una protección especial. La Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de la especie y población en riesgo por medio del desarrollo de proyectos de conservación. El hábitat crítico para conservar de la vida silvestre estipula en el artículo número 63 que la Secretaría, después de la autorización del Consejo, pueda declarar la existencia de hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre, pero solo cuando se trate de áreas específicas que, debido a los procesos de deterioro, han disminuido drásticamente su superficie, pero que aún albergan una significativa concentración de biodiversidad. En el artículo 64, a su vez, la Secretaría acordará con los propietarios o legítimos poseedores de fincas en los que existan hábitats críticos medidas especiales de manejo y conservación. Áreas de refugio para proteger a especies acuáticas. El artículo número 65 habla de que la Secretaría, mediante el acuerdo secretarial, podrá establecer áreas de protección para salvaguardar especies acuáticas que se desarrollan en aguas de jurisdicción federal, con el objetivo de conservar y resguardar las especies y el mismo hábitat, elaborando programas de protección. Restauración, que es el último, estipula en el artículo número 70, en dado caso de que existan problemas de destrucción, contaminación o degradación en el hábitat de la vida silvestre, la Secretaría podrá ejecutar en el menor tiempo posible programas de prevención, restauración y recuperación para evitar un posible mayor daño. Vedas. El artículo 71 dice que se podrá establecer limitaciones al aprovechamiento de poblaciones de la vida silvestre, incluyendo las vedas y su modificación o levantamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando a través de otras medidas no se pueda lograr la conservación o recuperación de las poblaciones, ejemplares y poblaciones que se tornen perjudiciales. El artículo 72 dice que se podrá dictar y autorizar, conforme a las disposiciones aplicables, medidas de control que se adopten dentro de las unidades de manejo de vida silvestre. Movilidad y dispersión de poblaciones de especies silvestres nativas. El artículo 73, 74 y 75 dice que queda prohibido usar los cercos u otros métodos para no retener o atraer ejemplares de la fauna silvestre. Si se tienen cercos que se establecieron en la presente ley, se le removerá los predios que contengan poblaciones de especies silvestres nativas. Sin embargo, en algunos casos se requiere hacer una conservación de vida silvestre. Ok, a mí me tocó el capítulo 8 que titulado La conservación de las especies migratorias, y esto se va a llevar a cabo mediante la protección y mantenimiento de sus hábitats, y así se llevará un muestreo y seguimiento de sus poblaciones con cooperación internacional y con las disposiciones de esta ley y de la LGEPA. En el capítulo 9, titulado La conservación de las especies silvestres fuera de su hábitat natural, está constituido por el artículo 77, el cual indica que la conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural se llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la LGEPA y de esta ley y de las que deriven de ella. En el artículo 78, las condiciones científicas y geográficas privadas de espécimes silvestres deberán registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad correspondiente. Y en el capítulo 10, liberación de ejemplares al hábitat natural, constituido por el artículo 79-81, nos indican que la Secretaría es quien aprueba la liberación de los ejemplares, y para esto se tienen que estudiar los ejemplares liberados y sus hábitats. El siguiente título, el 7, aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. El capítulo 1, aprovechamiento extractivo. Este dice que solo se podrá extraer la vida silvestre en las condiciones ya establecidas. Para el aprovechamiento extractivo se requiere el permiso previo de la Secretaría. En el capítulo 2, aprovechamiento para fines de subsistencia. 2, dice que las personas de la localidad
que realicen aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre para su consumo directo o para su venta, recibirán el apoyo, asesoría técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes para el cumplimiento de la ley. En el artículo 93 habla sobre la utilización de vida silvestre en el que los indígenas, que la Secretaría podrá establecer limitaciones o negar aprovechamiento en los casos donde se pongan en riesgo las conservaciones de la vida silvestre. Siguiente. En el capítulo 3 es el aprovechamiento mediante caza deportiva y este se divide en 3 artículos, el artículo 94, 95 y 96. El artículo 94 nos menciona que para poder realizar caza deportiva se debe determinar medios, métodos y el tiempo que va a durar cazando. También se deben de establecer vedas específicas para este tipo de aprovechamiento. El artículo 95 nos menciona las cosas que quedan prohibidas para el ejercicio de la caza deportiva, que es no se puede cazar mediante venenos, armas, trampas, redes, armas automáticas o de ráfaga. También queda establecido que se debe de cazar media hora antes de la puesta de sol hasta media hora después del amanecer. Y quedan prohibidos las hembras visiblemente preñadas o cuando tengan crías. El artículo 96 nos habla que si tú como residente extranjero deseas realizar caza deportiva aquí en México, debes de contratar un prestador de servicios que te ayude a sacar un permiso para poder cazar. Hablando del capítulo 4, es la colecta científica y con propósitos de enseñanza. Se divide en 2 artículos, que es el 97 y el 98. El artículo 97 nos habla que la colecta de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de investigación científica y con propósitos de enseñanza requieren autorización de la Secretaría. Se debe de llevar a cabo antes un consentimiento previo para informar al propietario o poseedor legítimo del predio en donde se estará realizando la investigación. También el 98 nos menciona que las personas para realizar una colecta científica deben de establecer reglamentos y deben de estar presentando pruebas de que está funcionando esta investigación. Además tendrán que presentar como avances y si tienen un avance lo tendrán que dar a instituciones científicas de México, a menos de que la Secretaría diga lo contrario. Siguiente. Ok, chicos, han pasado 23 minutos. Van en la página 37 de 68 de esta ley. ¿Algo que quieran comentarme? México ocupa lugares importantes en el mundo. Tenemos el primer lugar en reptiles con 717 especies de las 6.300 calificadas, de las cuales 574 son propias del país. Segundo lugar en diversidad de mamíferos, al contar con 449 de las 4.170 especies existentes. El cuarto lugar en anfibios, con 282 de las 4.184 especies que se han detectado. Y un 12º lugar en aves, con 1.150 de las 9.198 clases. Algunas especies más comercializadas que se encuentran protegidas son la guacamaya roja, la guacamaya verde, tucán pecho amarillo, mono araña, mono aullador. Ok, chicas, las voy a detener hasta aquí.
¿Se prepararon para esta exposición o solo se dividieron la ley y la van a leer? No, sí nos preparamos. Ok, Este, entonces voy a empezar con la sección de preguntas ok. porque pues llevan media hora hablándome sobre una ley y me la están leyendo página a página. Entonces, uy, es complicado. ¿Me podrían decir así, en pocas palabras, cuál es la relevancia de que exista la Ley General de Vida Silvestre en México? Bueno, ¿O el por como qué? dijo Protegerla más que nada. ajá, como dijo mi compañera Cristina, tenemos mucha biodiversidad de tanto flora como fauna en México, entonces es necesario que haya leyes para poder protegerlas y que sean hábitats protegidas. Claro que no va a ser en todo, pero pues con eso podemos mantener más el medio ambiente. Ok, entonces, dicho esto, díganme, ¿cuáles son las actividades que sí se pueden realizar según esta ley y por qué? Mm, bueno, en lo que yo leí, sí se puede realizar caza deportiva, también se pueden hacer estudios científicos, también puede ser para proyectos, pero en, perdón, en tanto no dañen el medio ambiente y que él se pueda recuperar solo, se pueden hacer ese tipo de actividades, pero ya en el momento que ya no se puede recuperar solo y lo tienen que estar ayudando, ahí ya queda prohibido. Yo también leí algo acerca de eso, que era básicamente que cualquier cosa que tú hagas con tal de que no afecte para nada al animal y que no lo lastime, en cierto modo, está casi permitido, por así decirlo. ¿Ok? Como dijo mi compañera, yo también en mis artículos hablaban sobre pues que se tiene que cumplir unos requisitos de sanidad y de conformidad, ya sea si las especies se está trasladando de algún lugar a otro, para evitar efectos negativos en la población de esta especie o también en sus procesos biológicos. Ok, y ahora mi duda es, por ejemplo, si yo quisiera hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables del país, ¿esta ley lo abarca o qué ley lo abarca? ¿Podría repetirlo, por favor? Si yo quisiera tener un aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables del país, ¿esta ley me dice algo o es otra ley? Espera, esto es forestal, Ah, ok. Este, bueno, a lo que leí, a lo que estuve leyendo, para hacer ese aprovechamiento sustentable se basa mediante esta ley, la LEGEPA y autorizaciones de la Secretaría. Muy bien. ¿Y qué pasa con la pesca? ¿La pesca está incluida en esta ley? Pues sí. Se incluye siempre y cuando las especies de las poblaciones estén en riesgo. Aparte de eso, se utiliza otra ley. ¿Me recuerdan cuál es la ley, por favor? Bueno, esta ley está basada, o más La- bien está respaldada con la LEGEPA. Es es con la la ley, ley de pesca y Ah, perdón. es la ley de pesca y L- desarrollo sustentable. Muy bien, o sea, sí veo que sí están como que estudiando sobre el tema, pero si me estudiaron tanto para el tema y se me estresaron para explicarla, ¿por qué no me explicaron la ley en lugar de leérmela? Pudieron haberme dicho que dentro de lo que va, esta ley fue fundada en el 2000, fue postulada en 1999 y decretada en el 28 de junio del 2000. Y del 2000 al 2020, hasta ahora, lleva 21 derogaciones o 21 modificaciones a la ley, en donde cada una de ellas ha sido para modificar la ley y anexarle alguno de los párrafos acerca del cuidado de la vida silvestre. Es de las pocas leyes que en México no se ha modificado para su manutención o para el manejo de las especies biológicas del país. Esta ley realmente es de las pocas leyes y creo que fue la primera ley a nivel Latinoamérica que prohibió la caza
furtiva de especies y la legisló, así como el aprovechamiento de los recursos sustentables de vida silvestre que no sean los recursos maderables y la pesca, porque para eso tenemos la ley de recursos maderables y la ley general de pesca y desarrollo sustentable. Estas dos leyes abarcan que tú puedes pescar, claro, pero si el área de pesca en la que tú te encuentras existe una de las especies que se encuentra en riesgo o protegida, la ley queda anulada y se empieza a aplicar la ley general de vida silvestre. De hecho, esta es la importancia de esta ley. Esta es una de las pocas leyes que puede decirle que no a otras leyes, porque esta ley tiene poder sobre las otras leyes, debido a que esta es una ley totalmente de protección, a diferencia de las otras que es de manejo y de desarrollo sustentable. ¿Qué más me pueden decir acerca de lo que acabo de comentar? En los capítulos donde yo había explicado de las disposiciones preliminares, artículos 18, 19 y 20, bueno, para resumirlo, o sea, las autoridades, secretarías, propietarios, eso, que estaban encargados de que estuviera bien hecho lo del aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable, y si hubiera algo que estaba fuera de lugar y no estuviera cumpliendo las normas, tenían que evitar que se hicieran esas cosas para evitar efectos negativos en ese ecosistema. Las preguntas de David. ¿Cómo? Nada, no, estoy leyendo los comentarios que pudieran haber alguno de importancia en el chat. Ok. ¿Quién decretó esta ley y en qué año fue publicada? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Quién decretó esta ley y en qué año fue publicada? Esta ley fue publicada el 3 de julio del año 2000, pero no recuerdo quién. Ernesto Zedillo Ponce de León, el presidente de Estados Unidos mexicanos, que en su momento era uno de los mejores presidentes que hubo para México después de toda la pendejada que hubo. Pero muy bien, chicas, no tienen 10, efectivamente no tienen 10, tienen un 8. Porque respondieron mis preguntas, entonces no les puedo quitar puntos por no haber respondido. Sí lo hicieron, sí leyeron y eso no me agrada. Creo que hay muchas cosas que se pudieron haber hablado. Por ejemplo, esta ley es de las únicas leyes a nivel Latinoamérica que incluye a los citácidos como una especie protegida. Para aquellos ignoramos cabecitas de algodón que tengamos entre nuestros alumnos, los citácidos son todos los pertenecientes a la familia de las aves o de los papagayos, de los loros. En México, todos los loros, papagayos, cotorros, como los llaman, están protegidos bajo esta ley. Eso sí, todos conocemos a alguien que tiene un cotorrito, ¿no? América, No. tu pinche cotorro con... Entonces, es complicado cuando hablamos de este tipo de ley. Esta es una de las leyes más complejas que existe a nivel ambiental porque abarca literalmente 120 páginas de puros efectos de ley y transitoriedades. Contesten mi pregunta, Freddy. ¿Qué pasa si comes y matas tortugas? De hecho, si la tortuga se encuentra protegida, tienes que pagar una cuota y la cuota no la va a dar esta ley. Esta ley ya fue dada por la LEGEPA y sabemos que la LEGEPA te cobra 50,000 de 500 a 50,000 días de salarios mínimos. Entonces, está feo. ¿Algo que me quieran aportar más, chicas, o se quedan con eso? A mí se me hizo interesante porque estaba leyendo uno de pues mis capítulos y decía que cualquier cosa, había unas personas que iban a ser encargadas de como que proteger algunas cosas, ¿qué era? Como manejar algunas normas, pero ellas no serían como, a ellos no se les daría permiso solamente porque ellos están ahí y justamente por el hecho de que ellos están trabajando para como guardar todo eso, nunca los van a tener. Y si te llegan a dar algún permiso y luego empiezas a hacer como infracciones, te lo pueden quitar al momento en el que
empieza a ser negativo. Sí, de hecho, como biólogo, yo sí quisiera ir a recolectar plantas o animales en algún lugar de Baja California. Primero tengo que ir a la Semarnat y con mi cédula profesional entregar un permiso de la razón de por qué quiero extraer especies de esta área y yo justificarlo con un proyecto. Si no hago eso, estoy incurriendo en un delito federal. Y recuerden que todos los delitos federales, hablando ya en pesos, no hablando en salarios mínimos, la cuota mínima de una multa es de 50,000 pesos. Entonces, ahí es donde, cuando yo les decía, hay que generar dinero con el ambiente, este es el punto que debemos buscar con qué leyes nos amparamos y cuáles leyes nos van a torcer. Es complicado cuando hablamos en el sector de leyes, porque las leyes ya empiezan a ser un margen extraño de apertura. Entonces, el equipo... El equipo de ley de productos orgánicos, ¿está listo o dejamos la clase para la siguiente? Ya son las 4:40. ¿Qué equipo? Como vea, profe. ¿Qué? ¿Pero qué equipo dijo? Equipo... Ley de Productos Orgánicos, Calderón Eduardo, Carlos Donovan, Monroy Alejandro, Merino Natalia. Ay, Josimar, con la pena, ¿para qué hablas? Por favor, iniciamos. Profe. ¿Qué pasa? No. Estoy esperando